Misión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a iniciar una videoconferencia que tenemos el placer de tener entre nosotros a don Luis Jiménez. Luis Jiménez, tened en cuenta que es una persona que lleva dentro del mundo de las alpericias más de 30 años, bastante más. Ni que él parezca joven, no lo es. Ya es un gato viejo. Tened en cuenta que el perito en muchas especialidades. Él es perito en 9 o 10 especialidades y sigue estudiando. Ahora lo tengo yo también conmigo como alumno, pero no tan solo como alumno, él es un colaborador de Intesa desde hace muchísimos años, forma parte del gabinete de profesores, pero tened en cuenta que él es, para haceros una idea, director del máster de psicología forense de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es director del máster en psicología criminal de la Universidad Europea del Atlántico. Es director general de la Escuela General de Criminología. Coge todos los cargos, pero el que sabe muchísimo. Tened en cuenta que dentro de la psicología forense es una de las personas que más ha luchado en el Congreso de los Diputados y en diferentes sitios para dar un prestigio a la profesión. Os envié unas hojas de papel que habían todo lo que había importante para dentro de todos los peritos. Es un hombre que se mueve muchísimo. Y yo particularmente le estoy sumamente agradecido, no tan solo por su relación y su amistad, su experiencia y todo lo que me ha enseñado. Le estoy agradecido sobre todo porque como es secretario general también él es general de todo, general de brigada, general de todo, de la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores, él ha colaborado mucho cuando formamos dentro de la asociación la Universidad Corporativa de Peritos de la asociación. Tened en cuenta que ahora, por ejemplo, el Banco de España nos ha registrado a la asociación, nos ha registrado como centro formador. Y todo eso se lo debemos en parte también a la labor de Luis, porque claro, con 40 años trabajando en los juzgados, con la experiencia que tiene como gran profesional dentro de la pericia, ha dado un impulso muy grande a la asociación como secretario y ha conseguido cosas que verdaderamente yo, que también llevo mucho tiempo luchando por todos los peritos, cosas importantes. Yo recuerdo cuando hace años don Luis me envió a Madrid a UNESPA para hacerlo el contrato con UNESPA y le dije, vamos a ver, si toda la formación de todos los peritos de seguros la llevas tú con tu equipo de profesionales, ¿por qué no vas tú? Dijo, no, porque a mí ya me conocen. Nos tienes de conocer a los dos para que hagamos fuerza por los dos lados. Me refiero que es un hombre de unas capacidades intelectuales, humanas, y sobre todo que sabe comportarse como un amigo, siempre, porque siempre que yo le he pedido un favor, le ha faltado tiempo para hacérmelo, agradezco mucho que hoy nos explique y nos dé toda una serie de información. Tened en cuenta que cuando termine la conferencia, que le he dado muy poco tiempo para que no sea muy arduo para vosotros, tendremos un registro de preguntas que hagáis sobre las diferentes salidas. Tened en cuenta que dentro de la psicología forense, aparte de ser psicólogo también, el que es de todo, y no psicólogo general, es psicólogo, tiene varias especialidades. Aparte de eso, tened en cuenta que es un gran grafólogo, es un gran técnico en balística,
es perito de muchas especialidades. De manera que cualquier duda que tengáis de tal como se trabaja en los juzgados, de tal como se tiene que defender un informe de cualquier materia, porque como él es el perito de muchas materias, ni que no sea concretamente el enfoque que ahora vamos a tener de la explicación que nos va a dar, en ruegos y preguntas podemos hablar de varias cosas. De manera que os dejo con don Luis. Luis, gracias por aguantarme otra vez más. Y adelante, te dejamos a ti solo. Muchas gracias, Alberto. Te has excedido un poco el tiempo, pero bueno, se te puede poner. Bien. Después de este rollo infumable, vamos a empezar ya con la materia que nos ocupa, que es hablar sobre el informe pericial en psicología forense. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay que situar un poco el contexto de este informe de psicología forense, ¿no? Para ello debemos remitirnos, pues como siempre, a la ley. En este caso, por una parte, la ley de enjuiciamiento civil, por otra, la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Las leyes procesales. En el artículo 340 de la ley de enjuiciamiento civil nos habla de las condiciones de los peritos. Nos dice que los peritos deben poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto de dictamen y a la naturaleza de este. Y si se trata de materias que no están comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias. O sea, es la clásica distinción entre la que hay en las leyes procesales entre lo que son las pericias que afectan a profesiones que están respaldadas por un título oficial y otras pericias que no tienen un título oficial detrás porque no existe. Y entonces lo que hace falta es saber de eso, haberse formado de alguna manera. En el primer caso, pues estamos hablando de médicos, de psicólogos, de arquitectos, de ingenieros, etcétera, ¿no? Todas estas personas, pues tenemos que tener un título oficial para poder hacer un informe pericial. En el segundo caso, pues muchas pericias que algunos, pues a lo mejor estáis haciendo algún curso, ¿no? Como pues, pericia caligráfica, incendios y riesgos diversos, balística, criminalística, etcétera, etcétera. El artículo dice que también se puede solicitar dictamen de las academias o instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. Por eso, pues muchas veces los juzgados pues, se dirigen o bien a los colegios profesionales, a las asociaciones profesionales, etcétera, etcétera. La ley de enjuiciamiento criminal, por otra parte, nos habla de que los peritos pueden ser o no titulares. O sea, y dice, son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio está reglamentado por la administración. Lo mismo, dice lo mismo que la ley de enjuiciamiento civil, pero con otras palabras. O sea, aquí también, pues eso, nos está diciendo que hay peritos que para poder hacer el informe necesitan tener un título oficial que le habilite para ejercer una profesión, ¿no? Y son peritos no titulares los que, careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, conocimientos o práctica especiales en alguna ciencia o arte. Es el caso pues, de lo que hemos hablado antes, de toda una serie de especialidades que no tienen ningún título oficial detrás, pero que sí, evidentemente hay que saber de esto. Y para saber esto, pues, ¿qué hay que hacer? Pues algún tipo de curso que les dé estos conocimientos, evidentemente, ¿no? Muy bien. De esta manera, tanto en la ley de... Vamos a ver, ¿por qué se me sale esto aquí? En un momento que, si estáis viendo la pantalla, ¿no? Si quito esto por aquí, así. Ahora pueden verle. Ha ocultado la cámara web. Bien, he ocultado la cámara, pero aún comparte su cámara. Vale, sí, bien. Bueno, como iba diciendo,
después de ver estos artículos, vemos que tanto la ley de enjuiciamiento civil como la ley de enjuiciamiento criminal, lo que se exige es que los informes periciales sobre determinadas materias sean realizados por las personas que tengan un título oficial. Bueno, me imagino que están viendo la diapositiva, ¿verdad? Ahora vamos a ver. No sé, estoy compartiendo la pantalla, ¿no? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, sí. Exacto, vale. De tal manera que de aquí hay que deducir de forma clara y meridiana que para poder hacer un informe psicológico forense, la primera condición imprescindible es tener un título oficial que habilite a esta persona para poder practicar la profesión de psicólogo. Esa es la base. Una segunda condición, una segunda parte, que aunque de momento todavía no está prevista la ley, pero que por supuesto es evidente, es que el psicólogo sepa realizar informes psicológicos forenses. Bien, aquí alguien podría pensar, bueno, una persona que tiene un título oficial de psicología, pues tiene que ser capaz de redactar un informe psicológico. Porque igual que una persona que tiene un título de médico, pues tiene capacidad para realizar un informe médico, ¿no? Pues esto no es así. Sorprendentemente, esto no es así. Y me he podido dar cuenta muchas veces a lo largo de todos los años que llevo enseñando este tipo de docencia de posgrado, los másteres en psicología criminal y psicología forense. Me he encontrado multitud de veces muchos alumnos que tienen un título oficial de psicólogo y que no saben hacer un informe simplemente de psicología, de cualquier especialidad, ¿no? Esto es para tirarse de los pelos, pero es así. Entonces, ¿qué le vamos a hacer, no? Vamos a ver. Así, en principio, podemos decir que cualquier persona con un título oficial de psicología puede hacer legalmente un informe psicológico forense. No obstante, aunque tengamos una persona que es psicólogo y sepa hacer un informe psicológico clínico o pedagógico o que esté relacionado con la especialidad de trabajo y organizaciones, para poder hacer un informe psicológico forense debe tener además una serie de conocimientos muy específicos que los haya adquirido en algún tipo de especialización realizando algún tipo de posgrado o de máster. Porque si no, pues evidentemente no va a saber por dónde va a coger el todo. Por eso, esta realización del informe psicológico forense necesita de unos conocimientos muy específicos. En primer lugar, hay un aspecto que es fundamental, que es conocer la legislación que afecte al área sobre el que va a informar. O sea, ya sea de derecho penal, derecho civil, derecho de familia, derecho procesal, etc. ¿no? Esto es básico. Hay muchos másteres en diversas universidades españolas que dedican a esto gran parte de su carga lectiva. Casi pues prácticamente el 50% en muchas ocasiones de lo que es los créditos del programa, ¿no? En nuestro caso, consideramos que esto, dado que nuestra proyección es internacional y damos la docencia en prácticamente todos los países del mundo, fundamentalmente en todo el continente americano y muchos países
en África, algunos europeos, ¿no? Y pronto incluso es posible que empecemos a hacerlo también en China, cuando nos traduzcan al chino este máster, ¿no? Entonces nosotros consideramos que, claro, como la legislación cambia de país a país, pues que lo que hay que hacer es cargar sobre todo mucho en los aspectos que sean puramente científicos, de tema psicológico, y conocer los fundamentos sobre todo de la evaluación, conocer las distintas características de las distintas áreas de intervención. Y dejamos que los alumnos se preparen por su cuenta esos conocimientos que necesitan de derecho. Pues claro, en cada país las leyes son muy distintas, pero hay que conocerlas. Bien. Por otra parte, también hay que estar familiarizado con los instrumentos de evaluación que usamos normalmente en psicología forense. Estos son parecidos, bueno, muchos coinciden con los que se utilizan en psicología clínica, pero hay algunos que son más específicos, ¿no? Y hay que, pues, también conocer qué instrumentos de los instrumentos de evaluación que podemos disponer, cuáles son los convenientes para cada tipo de informe. De esta forma, aunque cualquier psicólogo puede analizar, legalmente estamos hablando, un informe psicológico forense, pues si no se ha formado adecuadamente, si no tiene estos conocimientos específicos para poder desenvolverse adecuadamente en estas situaciones, pues es muy difícil que el informe le salga bien y que además pueda defenderlo delante de un tribunal. Sobre todo si encima tiene que enfrentarse a otros psicólogos, a lo mejor con más experiencia, que están manteniendo unas tesis distintas, y tiene que discutir con ellos para convencer al tribunal sobre quién tiene la razón. De esta forma, pues podemos llegar a la conclusión de que es completamente necesario tener estos conocimientos adquiridos en una especialización de posgrado. Pero además existe otro requisito, en este caso legal, que es indispensable, por lo menos en España. Vamos a ver la situación en España. En otros países, cada país tiene sus características, ¿no? Y es que para poder realizar esta tarea, como cualquier tarea de psicología, el psicólogo debe estar dado de alta en un colegio oficial de psicólogos. Eso es impepinable, porque además en el informe va a tener que hacer constar su número de colegiado. Bien, una vez vista esta introducción, vamos a ver los distintos tipos de informe que podemos realizar en distintas áreas de las distintas ramas de derecho. En derecho penal, pues se puede hacer acerca, por ejemplo, de la imputabilidad de los acusados. O sea, si a los acusados de determinado delito se les puede aplicar algún tipo de atenuante o exhibente debido a unas características psicológicas, alteraciones psicológicas que estaban presentes en el momento de la comisión de los hechos, ¿no? Hay varias posibilidades que las habla la ley, el Código Penal, y a ellas nos debemos atener. No vamos a entrar en eso, pues ya sería meterse en lo que es el terreno del propio posgrado, ¿no? Y no es nuestra materia, pero hay que conocer precisamente cuáles son estas circunstancias que pueden atenuar o que pueden eximir a los acusados. Y al hacer el informe, evidentemente, debemos buscar que nuestra evaluación, nuestro diagnóstico, nuestras conclusiones adopten el lenguaje necesario para que los jueces asimilen esta información y la puedan relacionar
con esos artículos del Código Penal. ¿No? Por lo tanto, no podemos dar un diagnóstico simple y llano como se hace en psicología clínica con unos tecnicismos que los jueces no van a comprender. Sí, podemos emplearlos, pero también debemos intentar traducirlos a un lenguaje, digamos, legal. También podemos hacer informes sobre la valoración de la capacidad procesal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en nuestro ordenamiento jurídico, una persona para ser procesada debe estar consciente, plenamente consciente, no tener ningún tipo de enajenación mental, como se dice en términos legales, para que pueda comprender qué es lo que pasa con ella, para que pueda comprender que está siendo procesada y para que sea esté lo suficientemente consciente para que pueda utilizar todos sus recursos de defensa. Entonces, eso es la capacidad procesal. Esto también lo valoramos los psicólogos y también los médicos también hacen, claro. Otra área, otro tipo de informe sería la credibilidad del testimonio. En este caso, pues cuando existe duda sobre el testimonio que realiza un determinado testigo en un proceso y a veces incluso acusados, pues nos pueden encargar que informemos al tribunal sobre la mayor o menor credibilidad de esta persona, de lo que dice esta persona. Evidentemente, no podemos decir que una persona miente o dice la verdad de forma categórica. Podemos decir que probablemente dice la verdad, o sea, nos manejamos unos términos más o menos probabilísticos. No podemos decir al 100% que una persona esté mintiendo o esté diciendo totalmente la verdad. Otra posibilidad, otro tipo de informe es a la hora de evaluar el daño psicológico en las víctimas. Hay que pensar que cualquier persona que es víctima de un delito, aparte de ver lesionada su salud física o su salud económica, ¿no? Pues es bastante probable, y la mayor veces sucede, que también tiene un problema de tipo psicológico. O sea, aparecen, por una parte, lesiones psicológicas, que a veces el delito precisamente consiste únicamente en esta lesión psicológica, por ejemplo, las personas que son maltratadas psicológicamente, pues ahí el delito está en esa lesión psicológica. Pero aparte de esto, cualquier tipo de delito puede producir unas lesiones psicológicas y producir alteraciones, depresiones, trastorno de estrés postraumático, etcétera, ansiedad, en fin. Aparte de eso, con el tiempo, cuando se ha estabilizado, pues pueden aparecer también secuelas psicológicas, que eso también lo debemos valorar. ¿Por qué hay que valorarlo? Pues, por una parte, para poder tipificar adecuadamente el delito en el caso de lesiones y, en el caso de las secuelas, para que el tribunal pueda valorar una posible indemnización. En otro área, el derecho penitenciario, podemos saber hacer varias cosas. Por ejemplo, pues la valoración de los internos que están penados a la hora de que les toque hacer una progresión de grado, o sea, pasar de primero a segundo, de segundo a tercero, o bien de que se les conceda la libertad condicional. Valorar estas características, también ajustándonos a lo que marca el reglamento penitenciario y la ley general penitenciaria, evidentemente, ¿no? En derecho civil, pues podemos ocuparnos en el tema de las herencias, acerca de la capacidad y o la impugnación testamentaria. O sea, podemos informar acerca de una persona, pues tiene capacidad para poder realizar un testamento. Si esta persona no es consciente, está pasando por una enfermedad mental que le nubla la conciencia, etcétera, etcétera, y puede ser influido por otras personas, pues esta persona no puede ser capaz, ¿no? También informes sobre incapacidades totales o parciales.
debido a enfermedades mentales. Todos esos, me imagino que una persona que presenta una enfermedad mental grave puede ser incapacitada civilmente. Y entonces el juez le nombra un tutor, que es la persona que debe tomar las decisiones importantes en la vida de esta persona que está incapacitada. O sea, esta persona, por ejemplo, no puede abrir una cuenta bancaria, no puede retirar dinero del banco, no puede firmar contratos, etcétera, etcétera. Y lo tiene que hacer el tutor. También, pues, la capacidad de obrar para cualquier negocio jurídico en un momento determinado que esta persona, pues, presente las condiciones adecuadas. En derecho de familia, también, por ejemplo, podemos actuar haciendo informes de guarda y custodia, en el caso de separaciones de una pareja y los niños que son, pues, menores de edad. Claro, pues si no serían niños, me diréis, evidentemente, ¿no? Pues hay que decidir quién se queda con la guarda custodia, el régimen de visitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces, pues, muchas veces la cuestión acaba en peleas, después del divorcio, lo que no sean bien. Luego veremos un ejemplo exactamente de este tipo de informes, ¿no? También en el caso de las adopciones, cuando una pareja decide adoptar a un niño, a una niña, pues evidentemente esto se hace mediante un proceso judicial, en el que además del juez interviene el fiscal, el abogado que va por la parte de la familia, y también se pide un informe psicológico para valorar a estas personas que quieren adoptar al menor. En derecho social laboral, pues también podemos hacer informes sobre incapacitaciones, evidentemente a nivel psicológico, cuando hay enfermedades mentales, invalideces, también tipo de enfermedad mental, informes también sobre acoso moral en la empresa hacia el trabajador, cuando al trabajo le hacen el típico moving, que se llama, pues, acoso moral, vaya. Pero incluso también informes sobre acoso moral en la empresa hacia la propia empresa, porque a veces también es el empresario el que sufre acoso por parte de sus propios trabajadores, ¿no? Bien. Estructura del informe. Vamos a ver, una vez visto los distintos tipos, ahora vamos a ver cómo se hace realmente el informe. Antes de comenzar a elaborar el informe, hay que tener en cuenta una serie de aspectos que son muy importantes, que incluye tanto al cómo debemos redactar como incluso aspectos de tipo deontológico. En primer lugar, los psicólogos debemos rechazar llevar a cabo la prestación de nuestros servicios si somos conscientes de que estos pueden ser mal utilizados o utilizados en contra de los intereses legítimos de otras personas, de grupos, de personas, de instituciones o de comunidades. Con esto hay que tener cuidado. Después hay que tener en cuenta que los informes psicológicos deben ser claros, deben ser precisos, deben ser rigurosos y deben ser inteligibles para su destinatario. Ten en cuenta que lo normal es que las personas a las que se dirigen los informes, generalmente jueces, abogados, fiscales, etcétera, pues no tienen ni idea de psicología. Sí, bueno, que no, ellos lo que saben es de derecho, por lo tanto, debemos procurar utilizar un lenguaje adaptado a sus esquemas mentales. Hay que expresar también el alcance y las limitaciones que tiene el informe, el grado de certidumbre que tenemos acerca de los diversos contenidos los que estamos informando, y también dejar claro si tiene un carácter actual o tiene un carácter temporal.
La foto, podemos decir, hemos hecho una foto en este momento, o la foto, hemos hecho la foto de hace 2 años, o si lo que estamos haciendo es una prospección de lo que puede pasar. También debemos ser especialmente cautos, prudentes y críticos frente a una serie de nociones que puedan degenerar en etiquetas devaluadoras y que discriminen a las personas por razón de su sexo, de lo normal, anormal, de adaptación, inadaptación, las etiquetas adaptado, inadaptado, o inteligente, deficiente, etc. Con esto hay que tener muchísimo cuidado para no etiquetar alegremente y discriminar a las personas. Por otra parte, evidentemente, sin perjuicio de que podamos realizar una crítica científica por nuestra propia característica de personas que estamos dentro del ámbito científico, dentro de nuestro ejercicio de la profesión, hay que procurar siempre no desacreditar a otros colegas u otros profesionales, por ejemplo médicos, que trabajan con los mismos o con diferentes métodos, y evidentemente tenemos que tratar con respeto a las distintas escuelas y tipos de intervención que se manejan en este ámbito y que tienen dentro de nuestro ámbito profesional una credibilidad científica. Bien. Para empezar, hay que tener claro que el título de informe, pues lo más lógico es que sea Informe Psicológico Forense. Es el título más adecuado, porque así está perfectamente claro de qué va este informe, cuál es el objetivo y quién lo ha hecho. Con este título está claro que quien lo ha hecho es un psicólogo. Si lo hace un médico, pues lo tendrá que llamar quizás de otra manera. Vale. Después de este título, pues el primer apartado del informe que debemos desarrollar son nuestros datos. Nuestro nombre completo, nuestro número de colegiado, incluso pues número de expediente y juzgado para el que se emite y a quién va dirigido, ¿no? A continuación, explicaremos cuál es el objeto. Una vez presentados, una vez que hemos dicho quiénes somos, pues tenemos que hacer constar qué es lo que estamos haciendo, cuál es el motivo de este informe, qué es lo que pretendemos. Y para esto debemos partir de qué es lo que nos han pedido, ya sea el juez, el tribunal o bien el cliente, que es una de las partes del proceso. Todo a partir, evidentemente, de una pregunta, de una petición. ¿Valora usted? Dígame que, bueno, en fin, y ahí te pueden pedir, pues, en función del tipo de informe, pues, una información muy concreta. Esa información que nos piden es la que tenemos que trasladar aquí. Otro apartado será en el que expliquemos la metodología, y lo ponemos así, metodología, ¿no? Bien, aquí vamos a explicar cuáles son los métodos que hemos utilizado para evaluar al sujeto o a los sujetos. Hablaremos si hemos realizado una entrevista y las distintas pruebas y técnicas psicológicas que hemos aplicado, sean proyectivas, sean psicológicas. Aquí es recomendable, pues, consignar a todas las personas que hemos evaluado y especificar las técnicas que hemos empleado con ellas
he indicado también la fecha en la que hemos trabajado con estas personas. Evidentemente, existen multitud de teorías que son válidas, se aceptan válidamente como válidas científicamente dentro de este mundo de la psicología. Hay varias teorías, escuelas, métodos. Podemos escoger, adoptar pues cualquier punto de vista, o incluso pues lo más normal es utilizar un punto de vista ecléctico. Pero siempre debemos movernos, por supuesto, dentro de estos medios, dentro de estas teorías, estas visiones que están aceptadas en el mundo científico en general, ¿no? Que hay un consenso científico sobre ellas y no irnos a utilizar técnicas extrañas, raras, que no se aceptan en la comunidad científica. También podemos hacer un apartado que se llama antecedentes, en el que pondríamos los datos históricos, familiares, sociales y personales, y también los que sean relativos al posible conflicto judicial en curso. Aunque aquí podría haber se puede hacer otra forma distinta, ¿no? Incluso esto se puede dividir también, o sea, estos datos del conflicto judicial incluso se pueden dar en una introducción, y los datos históricos, sociales, familiares, etcétera, de las personas evaluadas los podemos incluir dentro del apartado resultados cuando estemos hablando de la información obtenida en las entrevistas. Bueno, se puede hacer de las dos maneras. A gusto del consumidor se puede incluir esto, se puede dividir, como he dicho, ¿no? Después vendría el apartado de resultados. Aquí vamos a explicar qué es lo que hemos encontrado en nuestra exploración, utilizando la entrevista y las técnicas y pruebas psicológicas empleadas. Por lo tanto, vamos a indicar aquí la información extraída de la entrevista y vamos a poner aquí también las puntuaciones obtenidas en las pruebas psicométricas que hayamos empleado, ¿no? O los resultados de las pruebas proyectivas que también hemos utilizado. Todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto, toda esta información, tiene que servir de base a las conclusiones que vamos a hacer después. Y tiene que encajar. Si decimos que una persona le hemos aplicado un test de inteligencia y nos ha sacado un CI de 102 o 105, y después las conclusiones decimos que posee una inteligencia brillante, pues algo no concuerda. Esto, evidentemente, por supuesto, el tribunal se lo tragará. Pero claro, esto cuando lo vea otro psicólogo, porque pensemos que el informe psicológico es un documento científico y está sujeto, por lo tanto, a revisión. Esto, si luego un psicólogo, otra persona que entienda esta materia, dirá, esta conclusión es falsa, ¿no? Entonces, tiene que encajar, ¿no? Todo lo que digamos, estos resultados tienen que servir para que podamos construir el apartado siguiente, que son las conclusiones. Y en estas conclusiones, basados en estos resultados, lo que tenemos que hacer es dar respuesta a la pregunta que nos han hecho. Vamos a dar respuesta a lo que hemos explicado en el objeto, a la petición que nos han hecho. Y tienen que ser redactadas de forma coherente con todo ese desarrollo del informe, ¿no? Debemos dejar, hay que tener claro una cosa, hay que fijarse en un aspecto que es fundamental. En estas conclusiones, ¿no?, hay que expresar
el alcance y las limitaciones que tiene y el grado de certidumbre que acerca de todos los contenidos que posee, si su carácter es actual o temporal, como decíamos antes. Esto hay que dejarlo bien clarito en las conclusiones, ¿no? Bien, es fundamental, aparte de que tenga sentido todo lo que hemos hecho, el informe, todo lo que hemos ido explicando, tiene que encajar con estas conclusiones, tiene que haber esa continuidad y debe poder llegarse a estas conclusiones de una forma lógica, ¿no? Una vez hecho esto, pues finalizamos exponiendo el lugar, indicando la fecha y firmando, ¿no? El Colegio Oficial de Psicólogos, o sea, el organismo que engloba a todos los colegios oficiales de las distintas autonomías, recomienda incluir al final de todo esto, al pie de la última hoja, una cláusula de salvaguardia que podría decir algo como lo que veis en la pantalla. Las presentes conclusiones se refieren a los objetivos demandados y a la aplicación de la metodología antes mencionada. Un cambio de las circunstancias o nuevos datos exigirían un nuevo análisis y podrían modificar los resultados. Bueno, pues para, digamos, curarnos un poco en salud, ¿no? De que después a los 10 años digan, oiga, que usted dijo esto. Bueno, sí, pero a ver, no, se valía. Entonces sí que sería, pero ya ahora es posible que las cosas hayan cambiado y a lo mejor si hago una evaluación, pues tengo que decir todo lo contrario, ¿no? Bien. Por otra parte, yo recomiendo también, para ser coherente y precisamente debido a la característica que he hablado antes, de que el informe es un documento científico, para que pueda ser revisado por otros científicos, pues lo suyo, lo recomendable, es, una vez hecha la última página, anexar detrás los perfiles que hayamos obtenido en las pruebas psicométricas y el material que se ha obtenido en las pruebas predictivas. Como sabéis, hay muchas pruebas psicométricas que aparece en una hojita de perfil y que hemos tratado las puntuaciones y ahí tenemos un perfil claramente señalado y en que aparecen todas las puntuaciones, ¿no? Y esto es bastante intuitivo, ¿no? De un vistazo, pues enseguida puedes ver un poco cómo es esa persona, ¿no? Y por otra parte, las pruebas predictivas, pues el material que hemos obtenido, por ejemplo, pues el típico dibujo de familia que hayamos hecho con unos niños, pues también hay que ponerlo, la copia. Claro, el original no lo vamos a quedar nosotros, ¿no? Porque ahí, si viene otro psicólogo, podrá ver que las conclusiones a las que hemos llegado interpretando ese dibujo, por ejemplo, pues podrá opinar lo mismo o igual saca otra y podrá discutirlo y decir, no, oiga, pues mire, yo creo que esto que no es así, que esto es así, ¿no? Entonces, hay que ser un poco honestos en este sentido. Bien, una vez visto esto, vamos a ver algún ejemplo de informe, ¿no? Vamos a ver aquí si se me abre esto. Aquí tenemos lo que decía antes, un típico informe de guardia y custodia. En este caso fue un juzgado de Badalona. Bueno, aquí la introducción, pues evidentemente digo quién soy, mi número colegiado, qué cargos tengo. Es conveniente, pues, hacer constar en esta introducción la formación que se tiene concretamente, ¿no? Los cargos, etcétera, etcétera, ¿no? Después, el asunto, o sea, que en otro sentido pueden ser, otro lo puede llamar objeto, ¿no? Son las recomendaciones
que nos da el Colegio de Psicólogos, pero también se puede llamar asunto. Y aquí pues explico de dónde viene la petición. En este caso fue el juzgado que me nombró y me encargó que informara sobre una modificación de medidas de relación a hijos extramatrimoniales, una pareja que se había separado, ¿no? Tenían abierto un contencioso sobre el régimen de custodia, ¿no? Bueno, pues pongo, entonces, aquí en el objeto pongo las palabras exactas que me traslada el juzgado en su oficio. El ejercicio de la responsabilidad parental en aras de determinar qué régimen de relación materno-filial deviene más conveniente para las hijas comunes. Bueno, pongo que acepto el cargo, tal, e indico los familiares que tengo que evaluar, ¿no? Que son el padre, la madre y las dos hijas. En otro apartado, explico la metodología que realizo. Las pruebas psicométricas, el 16PF, que le aplico a los padres. Aplico una prueba proyectiva, el dibujo de la familia, a la hija mayor. A la hija menor no se la apliqué porque todavía no tenía la edad suficiente. Entrevista telefónica con las tutoras de las niñas. Entrevista a los dos padres por separado. Entrevista a las niñas. Entrevista también con la logopeda de las niñas. Y en estos casos, pues claro, pues una cosa que es habitual, evidente, que es observar en una situación natural cómo interactúan las niñas con sus progenitores. Por una parte, la observación de la interacción entre el padre y las hijas del domicilio este, y por otra, pues la interacción de la madre con las hijas en su domicilio, ¿no? Otro apartado con los resultados, el 16PF, del de padre, el de la madre, el resultado de la prueba proyectiva del dibujo de la familia, ¿no? Con las preguntas que hago, las respuestas que me da la niña. Y esto después hay que integrarlo, hay que interpretarlo, claro. Los resultados de la entrevista telefónica a las tutoras de las niñas, la entrevista al padre, ¿no? Digamos, una especie de anamnesis breve. La entrevista a la madre, otra también, ¿no? Entrevisto a las dos niñas, en este caso en la zona comunitaria de la vivienda de su madre, por lo tanto en un entorno natural, fuera de los despachos. Me entrevisto también con la logopeda de la niña mayor, la observación de la interacción con el padre, con la madre. Vale. Y después un apartado que es la interpretación de los resultados, que se puede poner a continuación en un apartado de los resultados, o se puede hacer también este apartado distinto o un subapartado. Eso ya va a gustos, ¿no? A mí me gusta hacerlo así, ¿no? A pesar del esquema, pues ahí me gusta hacerlo de esta otra manera. Que a otros les guste poner resultados y después en el mismo apartado ya, bueno, pues es todo esto que decir que tal, no hay ningún problema. Pero a mí me gusta más separar estas cuestiones, ¿no? Bien, entonces hablo de la persona del padre, la persona de la madre. Realizo una interpretación del test de la familia, ¿no? La observación conductual, qué es lo que he podido extraer de esto, en breves palabras, porque tampoco podemos hacer una tesis doctoral de esto. Y después, las conclusiones y recomendaciones, ¿no? ¿A dónde llegamos, no? ¿Cuál es, en este caso, lo que digo que sucede aquí? ¿Cuál es la foto, ¿no? La foto que le doy al tribunal para explicarle qué es lo que sucede exactamente. Y a partir de aquí, qué es lo que se podría hacer para que las cosas funcionen bien, ¿no?
Bien, pues aquí explico las características que puede observar. Aquí podría llegar a concluir que la madre pues, no está mucho por sus hijas, que el entorno que tiene en casa de su madre es menos adecuado que en el casa de su padre, que además, bueno, pues las niñas prácticamente se han criado con la abuela materna, que es la que ha hecho de madre, porque Cristina, su madre, pues nada más nacer, la hija pequeña ingresó en la cárcel, con lo cual estuvo pues prácticamente 2 años viéndolas a través de un cristal, ¿no? Entonces ha habido poco contacto y después, bueno, y el clima que hay en casa de la madre, pues evidentemente no es el mismo, no les hace tanto caso, etcétera, etcétera. Y no hay esa relación de cariño, que he podido observar, o sea, que las niñas prácticamente pues pasan bastante su madre, ¿no? Por lo tanto, a partir de aquí, con esta foto que hemos podido hacer, pues la recomendación que hago es que la custodia sea exclusiva por parte del padre, y que, evidentemente, que no deben perder el contacto con la madre, y por lo tanto, pues que pueden empezar a pernoctar en casa de esta madre, fines de semana alternos. Siempre, yo en este caso recomendaba que una vez que la hija menor cumplía los 6 años, porque esa edad, porque sacarla antes, pues es, digamos, puede ser problemático y hace que la niña pues se desoriente, que tenga problemas, etcétera, ¿no? Pero, y al mismo tiempo, pues que también su madre pues siga llevando a su hija al colegio y que mantenga contacto telefónico, pero claro, es su madre, estas niñas tienen que tener derecho a tener ese contacto con la madre y a tener ese cariño de la madre, y la madre también tiene derecho pues a mantener esa relación, ¿no? Bien. Esto por una parte, bueno, voy a hacer otro y vamos a acabar, ¿no? Porque si no, a ver, este de aquí, ¿este cuál es? Bueno, este es otro informe curioso, ¿no? En este caso me vinieron clientes y me pidieron si el niño, el hijo de los clientes, si tenía algún tipo de lesión psíquica como consecuencia del acoso escolar que estaba sufriendo. Bien, cogí al niño, le pasé unas pruebas, el CPQ, el EPQ de Eisen, el TAMAI, el CECAT. Por ahí alguien está jugando con un micrófono. Le hice una entrevista, a sus padres también, examiné los informes médicos que tenía, etc., ¿no? Les pongo los resultados, pam, 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 del test, la entrevista, la entrevista a los padres, de la personalidad del niño, y bueno, llego a un diagnóstico, en este caso el diagnóstico multiaxial, porque en esa época pues está vigente el DSM-4-TR. Y lo hago de acuerdo pues a ese DSM-4-TR y llego a las conclusiones diciendo pues sí, que el niño ha desarrollado unos trastornos clínicos, obviamente trastorno depresivo mayor, trastorno de angustia sin agorafobia, ¿no? Que presenta conflicto con profesores y compañeros de clase, ¿no? Y que su índice de... A ver, el que esté jugando con el micrófono, que lo deje, por favor. Que su índice de actividad general está bastante bajito, ¿no? Por lo tanto, aquí la recomendación es cambiar de centro escolar y dar un tratamiento adecuado psiquiátrico o psicológico. Muy bien, pues con esto acabo, porque ya se nos echa el tiempo encima, y vamos a entrar ya en el tenor de las preguntas. Veamos. A ver. Luis, te lo dije, te hacía falta más del tiempo, ¿eh? Tenía para estar hablando 7 días más. Ya, pero no quiero que a la gente le dé las uvas aquí, ¿no? Hombre, sí, porque la gente tiene en cuenta que ahora está confinada, no confitada, ¿eh? Ya. Entonces, escucharte a ti siempre es un gran placer. Vale, no veo la pantalla negra, no veo nada. Yo te veo a ti. Me ves a mí. Sí. Pero yo no veo a nadie. Yo a ti no te veo.
Estoy, te lo aseguro, ¿eh? Vale, vale. Bueno, aquí en principio tiene que haber, por aquí viene la gente, hay 46 asistentes. Por aquí tienen que aparecer las preguntas, ¿no? A ver, ¿para dónde mando? Vamos a ver. Presentes. Más para abajo, Luis. Preguntas. Pregunta, aquí está, vale. No hay nadie que pregunte nada. Buenos días, No Luis. hay nadie que pregunte. Sí, hay un señor que dice, buenos días, Luis. ¿Dónde está? Coño, aquí no lo ves. No lo veo. A ver, hola, pero tira mal para abajo. Empieza a contestar al primero. Buenos días. Se Mostrar escucha muy pregunta. mal. ¿Alguien con más con problema? Hola. Los que tenemos el título oficial de psicología, ¿tenemos alguna vida que podamos seguirnos escuela Aquí no está, aquí está. implique una carrera? ¿Cómo maximizo esto? No, los que no tenemos, no. Vamos a ver. Tened en cuenta que normalmente todos los psicólogos forenses han de tener la carrera de psicología o de psiquiatría, pero mejor psicología. Si no tenéis la carrera, no lo cojáis nunca un informe. En todo el resto de casos, sí. Tanto los criminólogos y tal, no hace falta la carrera de criminología para ser perito en criminología. Porque Luis os dará todos los conocimientos y todos los másters sin ser criminólogos. Como perito en grafología, ¿qué metodología utilizas para un informe de autentificación, una firma o escrito? A ver, vamos a ver. Los informes de grafología no suelen ser habituales en los juzgados. A veces se hacen, pero es raro porque allí, claro, no son los tribunales que les hables de cómo es la personalidad de alguien por su letra, pues depende del caso, ¿no? Sí que eso más frecuente lo de pericia caligráfica, pero claro, esta videoconferencia es sobre informe psicológico forense. Ya hicimos una videoconferencia sobre el informe de pericia caligráfica hace unos años, y está ese vídeo colgado. O sea, lo puedes ver en el curso correspondiente y lo puedes ver también en nuestro canal de YouTube. Y también otro vídeo sobre la defensa del informe en la sala. A ver, Vamos a veo ver, que hay... puedo decir que como perito en grafología, Aquí está. la metodología que se utiliza es la comparación de las firmas según los diferentes rasgos. Pero esto se estudia en el curso de grafología, no de antigüedades. De manera que, a ver si me entienden, un perito es un especialista de una materia y cada materia tiene sus técnicas. Un perito en una materia conocerá cómo hacer un informe genérico de su materia. Lo que no puede conocer son las reglas y los sistemas que utilizan el resto de peritos. Por eso hay diferentes especialidades. Lourdes. A ver, aquí hay alguien que dice que la voz se escucha muy mal, ¿no? Hay varios que se quejan de la voz, que se escucha mal. Yo no lo sé si se escucha bien o mal. Yo lo oigo todo perfectamente. Te oigo a ti bien. Vale. Aquí María Más Oliver que pregunta, ¿un criminólogo puede ejercer la rama de psicología criminal? Entonces, sí. No, psicología criminal no. A ver, para intervenir en psicología criminal hay que ser psicólogo. Igual que para defender a alguien en un juicio hay que ser abogado. Aunque el criminólogo sabe algo de derecho y algo de psicología, pero no puede ni hacer ni de psicólogo ni de abogado. El criminólogo tiene que hacer de criminólogo. O de criminalista, si sabe de eso, ¿no? Hola, buenos días. Quería saber una cuestión posible dentro de la grafología forense, hacer un dictamen dentro del método grafonómico que hable o se introduzca la materia psicológica. A ver, como lo he dicho antes, en la grafología se trata de determinar la personalidad de una persona a través de la letra. Otra cosa es la pericia caligráfica, que se trata de determinar la autenticidad de una firma o de una letra, ¿no? Evidentemente, en un informe grafológico sí que estamos hablando de la personalidad de una persona.
Y esto, Informe psicológico. y por lo tanto, sigue, está haciendo, están metiéndose en terreno de la psicología, pero claro, no es un psicólogo, o sea, tiene su validez es relativa, aunque evidentemente puede acertar, o sea, esto puede. La grafología lo que es realmente es una técnica proyectiva. Lo que pasa es que la utilizan tanto psicólogos como personas que no son psicólogos, solo tienen los conocimientos. Otra cosa es la validez que se le dé después. Claro, sobre todo en un juicio, si la persona no es psicólogo, pues el tribunal puede decir hasta qué punto se lo puede creer, ¿no? Después, ¿qué más hay aquí? ¿No hay más preguntas? Un momento. Calígrafo sin carrera, claro. Claro. Puede ser perito calígrafo sin tener una carrera, por eso damos certificados de la universidad. Y claro, evidentemente, o sea, el perito caligráfico. Que un perito calígrafo, normalmente cuando decimos que una cosa es dubitada o indubitada, no nos preguntan el examen psicológico de la persona, ¿eh? Nos preguntan sobre el estudio cómo se ha hecho de la letra. No, exacto, no tiene nada que ver. O sea, la perita caligráfica es decir, esa firma o esa letra la ha hecho esta persona o no lo ha hecho. ¿Es dubitado o indubitado? Nada más. No, dubitado o indubitado no. Se le puede achacar la autoría o no se le puede achacar la autoría. Dubitado e indubitado son otros conceptos, que ahora no vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, para esto no hace falta tener ninguna carrera. Hay que tener conocimientos de pericia caligráfica, que hay que obtenerlos, evidentemente, en un curso, ¿no? Si el curso está avalado por una universidad, pues mejor, miel sobre hojuelas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no existe titulación oficial sobre esto, todos son títulos propios, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice: buenos días, soy psicóloga y criminóloga en Málaga. Me gustaría saber si puede recomendar formación específica en psicología forense en mi provincia o Andalucía. Pues claro, la que damos nosotros, que la hacemos toda a distancia o online, evidentemente. No te voy a dar datos de nuestra competencia. Evidentemente, en Andalucía hay varias universidades que hacen esta formación. Pero yo no soy el centro de información del Ministerio de Educación y Cultura o Ciencia. O sea, como tú comprenderás, María, yo lo que quiero es vender mis cursos, no los de los demás, ¿no? A ver, este de la María Más ya la he contestado, sí. Dice: hola, buenos días. Quería saber una cuestión, ¿es posible dentro de la grafología? Este ya está contestado. Sí. A ver, hola, ¿podría recomendar bibliografía relacionada con el tema? Hombre, sí, pero, a ver, esto se puede recomendar mucha, pero no voy a sacar un listado de bibliografía. Hay muchísima, o sea, no. Si estás haciendo el curso de psicología forense, tienes la bibliografía, la tienes en el propio curso, ¿no? Hola, los que no tenemos el título de psicología, ¿tenemos alguna vida que podamos seguirnos? Escuela no implique una. A ver, esto no entiendo. Bueno, de todas formas, como ha salido, pues tampoco le voy a contestar porque tampoco entiendo lo que dice. Intentando de no salirme del tema, es necesario para poder ejercer como perito estar asociado. Para estar en la lista. Tiene que dar de alta obligatoriamente en los juzgados. Tú no te puedes dar de alta. Y dependiendo del tipo de asociación, son los servicios que da uno. Una asociación la montamos tú, yo y Luis. Ya está. Ahora, lo que falta es saber si tendremos gabinete de abogados, si tendremos un gabinete de asistencia técnica, un gabinete de visado, un gabinete de información. Esto es lo que hace que una asociación sea mejor que otra. El pertenecer a una asociación para actualmente que te den de alta en los juzgados es imprescindible. La nuestra te da también en compañías de seguros y en Hacienda, porque tiene los contactos y tiene las certificaciones oportunas para trabajar tanto para compañías de seguros como tiene las de eso para trabajar para Hacienda. Otras no. Aquí pregunta: ¿los juzgados dan más validez a alguna prueba psicométrica sobre otras? No, porque en los juzgados los jueces y los abogados no tienen ni de pajolera idea de psicología. Por lo tanto, ¿cómo van a dar más validez a una que otra, ¿no? Lo que van a dar más validez es a lo que diga un psicólogo u otro en función
de cómo sepa defender su informe y también de cómo haga las preguntas el abogado, porque aquí, como ya lo dijimos en la videoconferencia de la defensa del informe. O sea, no solamente es llegar allí y decir, me ratifico, sino que el abogado que está de parte del cliente o el abogado al que le interesa defender la tesis que defiendes, tiene que hacer las preguntas oportunas para que el perito pueda explicarse, porque el perito lo único que puede hacer es responder a las preguntas que le hacen. No puede ir más allá. No vamos a dar allí una conferencia, porque nos cortan enseguida, ¿no? El presidente de Tribunal dice, no, espere, usted responda a lo que se le pregunta y ya está. Si las preguntas no están bien hechas, no nos hacen ninguna pregunta, no podemos defender el informe. Bien, me pareció muy interesante, como he mencionado, como hizo, necesitaba una aclaración general acerca de la profesión de psicólogo en general, y así incluso me perito psicológico. Personalmente soy psicóloga, graduada en 2016, opositiva clínica, realicé un posgrado en psicología jurídica penitenciaria, el cual, a pesar de formación, informe, legislatura, etcétera, sigue dejando el aire como un psicólogo se promociona como perito, o si existe algún colegio o asociación donde realmente merezca la pena formar parte. Caray, qué pregunta más larga. Ya que al pertenecer al colegio de psicólogos durante 3 años no me sirvió más que una pérdida de dinero y ningún conocimiento de la falta de formación y seriedad de las personas encargadas de su administración. A colación me gustaría realizar esta pregunta debido a que entiendo el informe nunca es vinculante en un juicio. Podría realizar una acreditación siendo psicóloga con posgrado sin formar parte del momento de peritaje. A ver, esta pregunta es tan larga que ya no sé. Vamos a ver. Yo quiero entender que tú lo que has hecho, bueno, has hecho grado en psicología, te has formado has hecho un máster de psicología forense, etcétera. No estás contenta con el colegio de psicólogos. Bueno, primero, como he dicho antes, lo primero que hay que tener claro es que para que puedas trabajar y actuar como psicólogo tienes que estar colegiada. Eso es impepinable. Otra cosa es que no estés contenta. Bueno, ninguno estamos contentos porque realmente el servicio que dan es malísimo, pero tampoco es tan caro, ¿eh? Piensa que los abogados pagan muchísimo más por estar colegiados, ¿no? Y tampoco tienen buen servicio. Bueno, independientemente de eso, vamos a ver. Para promocionarte, bueno, pues a través de las asociaciones, si te presentas de conferencias y herramientas para promocionarte que sin pertenecer a nuestro colectivo no te vamos a dar. Claro, ¿Quieres que te diga cómo te tienes de promocionar y tener faena cada semana o cada día? Tienes de pertenecer a la asociación de cuota mensual. O si no, tampoco. Claro. Si pagas cuota anual, tampoco te voy a atender. Gracias. También puedes estar en el TIP, que llaman, en el del Colegio de Psicólogos, el turno de intervención profesional, pero claro, esto es un sacapastas, porque para estar en el TIP tienes cada año que hacer una formación que te da el colegio. Tienes que estar pagando todos los años. Pam, 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 pam. Y después, claro, sí que los juzgados también llaman al colegio de psicólogos para pedir psicólogos. Pero en este turno de intervención profesional, pues después te van a pagar una... Es la asistencia gratuita. Claro, y te pagan una miseria, ¿no? O sea que, pero bueno. También, pues evidentemente, pues eso, bueno, soy de la asociación para promocionarte, para que te contraten de parte privada, ¿no? A ver, aquí dice, por lo que he entendido, si no tienes psicología no podemos tratar, sería trabajar de peritos. Este ha salido. Bueno, es igual, vamos a ver, de perito como psicólogo forense no. Si puedes trabajar con otras especialidades si sabes. ¿Puedo trabajar de perito calígrafo sin carrera? Ya lo hemos contestado. Sí, claro que si tienes el curso de pericia caligráfica, porque lo que hay que hacer es saber de pericia caligráfica. Seguir que no implique... esto que dice, aquí no dice nada. Si se requiere un perito en tema de familia, ¿a dónde se puede recurrir? Si es un perito psicológico, pues puedes acudir a un psicólogo que conozcas, que sepa hacer informe de este tipo. Puedes pedírselo al juzgado que te elija uno, y entonces el juzgado va a sus listas y llama a uno. Esas son las posibilidades. Tengo una conocida que está estudiando criminología. ¿Puede ser perito forense? Claro,
puede ser perito forense de lo que sepa hacer. O sea, pues si sabe de balística, pues podrá hacer un informe de balística o de criminalística o de pericia caligráfica si sabe hacerlo. No, en la carrera no toca muy por encima la pericia caligráfica. Normalmente Por eso, todos los criminólogos nos piden a los peritos calígrafos que hagamos los informes nosotros. por eso he dicho si sabe hacerlo. Y si no sabe hacerlo, pues tendrá que hacer un curso con nosotros. Claro, pero en principio capacidad legal tiene. Otra cosa es que sepa, ¿no? Una pregunta, ¿el criminólogo tiene competencia o conocimientos para realizar un informe? Y dale, sí. Realmente, una persona que ha hecho el grado y solo ha hecho el grado en criminología no sabe hacer nada. Tiene un titulito, pero hacer informe de qué? Si un criminólogo no tiene ni repajolera idea de nada. Bueno, de nada útil para los juzgados, me refiero. Bueno, poder hacer pues hacer un estudio pues de la delincuencia que hay en un barrio y hacer una descripción, un estudio científico, no sé qué, y hacer un estudio para prevenir el delito, pero todo esto en el juzgador le importa un pepino. Las cosas prácticas no sabe hacerlas. Entonces, tienen que hacer un curso o varios. Ya sea con nosotros, que somos los mejores, o con otros centros, para que les enseñen. Tened en cuenta que fijaros que todos los que hacen la carrera de criminología les dan la salida de hacer la especialidad de detective, porque no tiene salida en sí real. Le dan la especialidad de detective, os puedo decir que al 80%. El otro 20% trabaja en policía científica, ya tienen una titulación y entonces se forman con nosotros la mayoría de policía científica. Tanto la Ertzaintza como los Mossos. A ver, es que el criminólogo lo único que tiene es un título que es oficial. Bueno, y como tiene un título oficial, le sirve para poder ir a ciertas oposiciones donde pide un título de grado. Entonces, como hay muchas oposiciones que piden graduados, pero no especifican en qué, porque estos son puntos de la administración, pues puede entrar, yo qué sé, incluso en el cuerpo de barrenderos, y como tiene un grado, pues esto le vale X puntos. Y el que no tiene un grado tiene menos. Y acaba siendo barrendero o oficial de administración en el ayuntamiento, lo que sea, pero es que no hay un puesto para el criminólogo. Y esto es lo que tiene que entender la gente, que la gente se hace ilusiones, porque claro, las universidades muchas veces se engañan, bueno, muchas veces no siempre, engañan a la gente con este título. Le dicen, podrás trabajar en justicia, en policía, en prisiones. Mentira, sí, claro, puedes trabajar porque tienes que hacer una posición y no tiene nada que ver que seas criminólogo. Puede ser veterinario, tiene un grado en veterinaria y puede presentarte a Policía Nacional y como tienes un grado, pues te dan más puntos que el que no tiene un grado. Ya está. Pero por esto no entra directamente a ninguna parte. Es que ni siquiera en prisiones existe un puesto, una vacante de criminólogo. Hace años sí que había la vacante de jurista criminólogo, que la cubrían personas que habían hecho derecho y criminología, las dos. Pero solo criminología no. O sea, y esta vacante ha dejado de existir, curiosamente, en los equipos técnicos. ¿Por qué? Pues no sé. Es que, y encima de que quitan esta vacante, después sacan la carrera de criminología como título oficial. O sea, es algo increíble, pero es así, ¿no? Bueno, para estar en la cárcel te puedo decir que no hace falta ninguna carrera, No, te puedes. a pasear con tu señora y te meten en la cárcel. No, tranquilo. No, tienes que pasearte con la señora, en fin, cuando llegue la policía, insultarles y empezar a pegarles patadas. No, hombre, no seas así, hombre, que tengo muchos alumnos policías, no les pegues. No, pero yo estoy diciendo cómo hay que entrar, cómo se puede entrar a la cárcel. Bueno, también pues haciendo una estafa, cometiendo un atraco. Sin ninguna carrera, entras directamente en la cárcel. Traficando con droga. Hay muchas actividades. Lleva a la cárcel. Sí, pero no te pagan por esta vacante. Lo que estás ahí. No, estás equivocado, Cobras un tanto diario por estar en la cárcel. Y comida gratis, y habitación gratis, y te puedes relacionar con el resto de presos. Y tienes gimnasio y televisión. Sí, y hay sexo en las duchas también, ¿no? Sí, señor. Vale.
Pues ya está, ¿qué más quieres, no? Nada más. Va, más preguntas. ¿No hay más preguntas? Aquí veo una barrita que dice presta atención 76%. O sea, y el 21 no presta atención. ¿Qué pasa? Que la gente enciende el ordenador y se va a tomarse un café a la cocina, ¿no? Sí, señor. Ya, pues, Es muy que mal, ¿eh? aguantarnos a nosotros. Yo el otro día se lo decía a una compañera que se dijo que se apuntaría y le dije, bueno, hay una cosa clarísima, aguantarme a mí durante hora y media, 2 horas, y yo comprendo que se vayan a tomar café, es difícil, ¿eh? Ya. Bueno, parece que no hay más preguntas, ¿no? Pues no, pues ya está. Vale, Compañeros, sabéis dónde nos tenéis, el pero sabéis mi teléfono, todos vosotros, y sí, cuando queráis me llamáis por teléfono para cualquier pregunta bien. sin ninguna clase de problema. Un abrazo y buen final de semana y buen confinamiento con alegría. Eso, un abrazo virtual a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta el mes que viene.